Shabbat Shalom Achim, que el Eterno les bendiga y les guarde. Espero que estén pasando un bonito Shabbat en compañía de sus familias. Y precisamente este es el tema que voy a tocar hoy, el Shabbat. Ya voy mediante habrán otros videos sobre este tema, como por qué hay que guardar Shabbat y la preparación que se debe hacer el viernes antes del Shabbat. Pero hoy en sí voy a estar hablando de las cosas que se deberían hacer en Shabbat y los versos bíblicos en los que se instituye que hay que guardar Shabbat. Bueno, vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias Éxodo 16, verso 29. Buscar en nuestras Biblias, Éxodo 16, 29. Dice: Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el séptimo día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él el séptimo día. Verso 30 dice: Así el pueblo reposó el séptimo día. Vamos a buscar Éxodo 20, 10. Mas el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está en tus puertas. Porque 6 días, el 11, Elohim hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Los 10 mandamientos, pues Éxodo 20, verso 8 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Yahweh tu Elohim. Veamos también Éxodo 23. Verso 12 dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio tu hijo, el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y en el nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. No mencionéis. También vamos a leer Éxodo 31, 17. Es más, vamos a leer desde el 12 al 17 de Éxodo 31, que dice: el día de reposo como señal. Habló además Yahweh a Moshe diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajase el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Como puedes ver, dice los días de reposo. Aquí se está refiriendo pues a todos los Shabbats que hay y también a los Shabbats de las fiestas. Recuerden que el Pesaj es Shabbat, el último día de los panes sin levadura es Shabbat, y pues también, además de los Shabbat semanales, el primero y último día de Sukkot también es Shabbat. Yom Teruah, Yom Kippur, día de reposo con Yahweh. Por eso dice los, porque no solo se refiere al día de reposo semanal, que es el día que nosotros tenemos comunión con nuestro Abacadosh, sino también a los días de reposo de las fiestas. Vamos a leer entonces Éxodo 34, 21.
que lo mismo que dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Levítico 23, verso 3. 6 días trabajarás, el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Eso no importa porque hay personas que dicen que el Shabbat es solo para los que están en Jerusalén, en Israel, para los que viven en Israel o para el tiempo de antes. Pues no, el Shabbat es donde quiera que estéis, así como dije en el video de Gracia y Torah, que aunque estés viviendo bajo la tierra, ahí tienes que guardar la Torah, pues el Shabbat es parte de la Torah y pues aplica también para él. Donde quiera que estéis, guardarán el Shabbat. Vamos a ver entonces Levítico 24, verso 8. Aquí está hablando de los panes de la proposición. Y dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Está hablando del pan de la proposición en el Mishkan, en el tabernáculo del desierto, que dice que hay que poner los panes todos los días de reposo, ahora en adelante, como pacto perpetuo. Obviamente aún no hay Mishkan, ahora no hay Mishkan, no hay templo donde nosotros podamos ofrecer pues el pan de la proposición o algo así, pero eso pues se lleva ahora en esto de la diáspora, pues en un sentido más espiritual, aunque la casa de Judá hace la jalá, que es el pan de Shabbat, un pan muy rico, de hecho que lo hemos hecho en los primeros Shabbats y también en otros hemos hecho jalá y pues es muy rico el pan de Shabbat, la jalá, que preparan nuestros hermanos judíos. Entonces vamos a leer Números 28, verso 10. Dice, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Eso quiere decir que los días de reposo, pues en el Mishkan se ofrecían sacrificios, así también como en los días de fiesta en las Moedim y Adonai. Vamos a leer Deuteronomio 5, 12 y 14. Deuteronomio 5, 12 y 14 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahweh tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Yahweh tu Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste esclavo, siervo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. También vamos a leer el verso 15, que fue ese que leímos, fue el verso 15. Y bueno, aquí creo que con todos estos versos que hemos leído, pues está bien claro en la Torá donde se orienta el día de reposo. Pues aquí sugiero que apunten los versos para que los saquen a la hora de evangelizar, porque a mí una vez me dijeron, pues sí, yo me quedé como que medio que en shock, yo como que, ¿en serio? Me dijeron que en qué parte de la Biblia decía que había que guardar Shabbat. Bueno, pues mi cara ahí fue como medio que, ¿what? ¿Cómo que en qué parte de la Biblia dice que hay que guardar Shabbat? ¿No leen la Biblia? Por eso, apunten todos estos versos por si alguna vez se topan con alguien que les diga eso, pues ya tengan ya la lista de versos, porque imagínense, yo a esa hora yo no tenía la lista, fue hace algunos años, y yo a esa hora no tenía la lista y yo como que, bueno, pues en los 10 mandamientos, en Levítico, Deuteronomio, para citar ahí pues algunas partes que yo sabía que lo decía, aunque no lo tenía así de memoria. Pero bueno, después yo lo apunté y dije, pues cuando vuelven a preguntar, pues ya lo tengo apuntado ya para ya predicar ya con citas. Otra cosa que suelen decir es que eso está en el antiguo pacto y que no hay como señales de que Yeshua y los discípulos
guardaron Shabbat en el pacto renovado. Por eso yo también les traigo varios versos del pacto renovado en donde dice que Yeshua se estaba reuniendo en Shabbat, en la sinagoga. Ojo, una vez sacamos pues estos versos en un debate, y me dijeron que Yeshua estaba haciendo, que los discípulos estaban yendo a la sinagoga en Shabbat para asimilarse a los judíos y poder así pues predicarles el evangelio. Pues yo no entendí, sinceramente, que en mi cabeza tendría eso. Es como decir que ahora nosotros como hijos de Yahweh vayamos a una discoteca a predicar el evangelio. Pues es verdad que tenemos que predicar el evangelio en todo lugar y en todo tiempo, pero como que hay lugares y lugares. Entonces, pues sería algo así como que nosotros nos estuviéramos asimilando a algo que está mal para predicar lo bueno. Eso es lo que me dijeron cuando yo dije que los discípulos se reunían en la sinagoga en Shabbat. Pero no, los discípulos se reunían en la sinagoga en Shabbat porque había que guardar Shabbat. O sea, algunas partes dicen que porque Yeshua no predicó el Shabbat. Pues ni los discípulos tampoco predicaron el Shabbat. Mira, hay como un punto de vista que es algo obvio, por decirlo así. Yeshua era israelita. Los discípulos eran israelitas. De hecho, Yeshua era judío. Si ellos son israelitas, entonces es algo como lógico que ellos guarden Shabbat, porque en aquella época, y bueno, en ese también, pero ya como que se ha perdido un poco ese valor, por decirlo así. En aquella época, pues se predicaba desde que los niños eran así, que había que guardar el Shabbat. Les enseñaban las Moedim, les enseñaban el Shema Israel, las bendiciones, versos de la Torá, entre otras cosas. Cuando el niño está de brazos, le leían la Torá. Entonces algo como que si Yeshua creció guardando el Shabbat, los apóstoles crecieron guardando el Shabbat. Entonces no entiendo, es algo como que ilógico que en ese momento le tenga que predicar a un judío guardar Shabbat. Eso se lo predicarían a los gentiles, que eran los que no guardaban Shabbat, pero un judío, pues ellos deben saber que se guarde Shabbat, es algo lógico, ¿no? Bueno, vamos a leer Mateo 12, del 1 al 14. Mateo 12, del 1 al 14. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo de Yeshua por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Yendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los Kohanim. ¿No habéis leído la ley? Cómo en el día de reposo los Kohanim del templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Adón del día de Shabbat, del día de reposo. Aquí dice que él y sus discípulos estaban caminando por un campo de espigas de trigo y tuvieron hambre. Y los fariseos les estaban como reprochando que hubieran tomado las espigas con la mano. Creo que en la prédica de Gracia y Torah pues expliqué lo que significaba esto, pero lo voy a repetir. Eso es como que para los judíos ellos crean unas barreras alrededor del mandamiento. El mandamiento del día de reposo, el mandamiento del Shabbat, dice que no encenderéis fuego. Bueno, lo que dice el mandamiento que ya se los he leído anteriormente. Ellos hacen barreras alrededor de ese mandamiento, como no haréis ningún trabajo de siervos. Ellos ven como que no harán la tierra y otras cosas, que es verdad que eso es trabajo, pero ellos dicen que escupir en tierra es arar la tierra, lo cual es un completo error porque, por favor, yo no estoy haciendo ningún esfuerzo al escupir en tierra. Entre otras cosas, pues que tienen
así. Entonces, la acción de tomar las espigas con las manos es como si estuvieran segando, aunque estuvieran con las manos. Por eso Yeshua les reprende, los reprocha, porque pues no, en sí eso no es un trabajo como para considerarse pecado, porque simplemente los está cogiendo con la mano. Eso es igual que no se pueda en Shabbat tomar una flor de una mata, de un árbol, porque pues, la estás cegando, por decir así, pero eso no tiene nada que ver en sí con lo que dice el mandamiento. Es una barrera de mandamientos de hombres que se les impuso al mandamiento. Bueno, vamos a continuar leyendo. El hombre de la mano seca, Mateo 12 sigue leyendo para abajo, dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si se cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Pues, consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Este verso pues lo utiliza mucho para decir que Yeshua no guardaba el día de reposo. Error. Yeshua reprendía a los fariseos que tenían muchos mandamientos de hombres respecto al día de reposo. Es como, no sé si algunos vieron la serie de Jesús, de Yeshua, la serie bíblica brasileña, en el que le trajeron a Santiago, el hermano de Mashiach, y a Nicodemo, un hombre, vino a pedirles consejo porque su hermano estaba muy enfermo en Shabbat. Y fueron a llamar al médico, pero este no quiso ir a la casa porque en Shabbat no se podía trabajar, y ser médico pues es un trabajo. Entonces, para no violar el Shabbat o algo así, no fueron a atender al enfermo, y el enfermo murió. Eso es algo completamente erróneo, porque para hacer el bien no importa si es en día de reposo o no es día de reposo. Para ese tipo de trabajos, de curar a alguien, incluso si alguien está enfermo en casa y hace falta encender el fogón, para cualquier otra cosa, encender el gas, por decirlo así, encender fuego en Shabbat para, no sé, cocinarle alguna sopa o algo así, pues no es pecado, porque es haciéndole el bien a una persona. Si hay una emergencia y hay que pues salir de la casa en Shabbat, pues siempre que sea para hacer el bien, pues no se considera así como un pecado. Los fariseos antes iban al extremo, pero de los extremos, que es como es Shabbat, pues no podemos ir a la casa a curarlo, y por consiguiente le traería la muerte a esa persona. Por eso es que Yeshua dice: es lícito, si una oveja cayera en un hueco, no la sacarías, cuanto más a un hombre no lo ayudaréis. Aquí está bien claro esto explicado. Vamos a leer entonces Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, del 23 al 28. Es exactamente lo mismo de las espigas en el día de reposo. Recuerden que los evangelios pues tienen las mismas historias, porque vivieron lo mismo, lo que hay de diferente punto de vista, diferentes testimonios. Una misma historia contada por diferentes personas, cada una pues lo explica con sus palabras. Marcos 3:2 es lo de la mano seca, que dice: se acercaban para ver en el día de reposo si les sanaría, a fin de poder acusarle. Ellos estaban como al acecho: comete una falta y pues ya le vamos arriba. Ellos ya querían como que deshacerse de él a toda costa, aún si le fueran inventando cosas que no hizo. Vamos entonces a leer el capítulo 6, verso 2, dice: y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, porque sus manos son hechos. Él estaba predicando la Torá en la sinagoga. ¿Qué va a predicar en la sinagoga si no es la Torá?
porque eso era lo que se predicaba en aquellos tiempos. Él fue a la sinagoga en día de reposo, quiere decir que él guardaba el día de reposo al ir a la sinagoga. Vamos entonces a leer Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él tenía costumbre de ir a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, o sea que él iba en todos los días de reposo a la sinagoga a escuchar la palabra o a impartir la palabra, como en este caso. Vamos a leer Lucas 6:9. Entonces Yeshua les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Es exactamente el mismo ejemplo que le puse del médico. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien? Pues claro que es lícito. Si tienen un trabajo como este, necesitan ayudar a alguien en día de reposo, pues les es lícito hacer el bien en día de reposo. Lucas 13, verso 10 al 16. Dice: Yeshua sanó a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Adón le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, avergonzaban todos sus adversarios, y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas grandiosas hechas por él. Amén. Vamos a leer entonces Lucas 14, del 1 al 5, que dice: Yeshua sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar el día de reposo, mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque este sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Verdad? Por el ejemplo del asno del buey en el hueco. Se ha hecho famoso por ese ejemplo. Vamos para Juan 5, del 9 al 18. Dice: y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: él me sanó. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es este que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Yeshua era el que la había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio Padre, y haciéndose igual a Elohim. Vamos a leer entonces Yohanan 9, del 14 al 16. Y era día de reposo cuando Yeshua había
hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Elohim porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es lo que les había dicho, que en Shabbat, en día de reposo, no se podía escupir en tierra, pues al él hacer lodo con sus manos, pues estuvo quebrantando ese mandamiento de hombres, por decirlo así. Yeshua no tenía la necesidad de hacer ese tipo de trabajo para curarlo, porque simplemente podría decir, mira, y ya pues sus ojos serían abiertos, pero él quiso hacer este tipo de trabajo para demostrarnos a nosotros que estamos leyendo y también a los discípulos de esa época que los mandamientos de hombres no se deben guardar. Por eso es que él no guardaba los mandamientos de hombres para dejarnos como referencia, y aquellos que no se guardaba. Él escupió en tierra porque, recuerden que les dije que escupir en tierra para ellos es arar la tierra. Entonces él hizo eso para demostrarles que eso no estaba como confirmado. Bueno, aquí les he hablado, pues, les he leído suficientes versos, bastantes de hecho, de que hay que guardar el Shabbat. Y espero pues que cuando tengan algún debate con alguien o estén evangelizándole a alguien, pues ya tengan ya todos estos versos ya para poder predicarles sobre el Shabbat. Les voy a contar un poquito sobre cómo celebramos el Shabbat en esta que es la del Camino a la Restauración. Pues nosotros, obviamente el Shabbat empieza el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. Aunque hay veces, como en los Shabbats de las Moadim, que no terminamos Shabbat caída del sol, seguimos, así como seguían los apóstoles hasta medianoche, pues parecido estamos nosotros hasta medianoche y alabando a nuestro Abba Kadosh. Bueno, no sé si han visto el video de la Moedim de Pesach, que lo subí al canal de las adoraciones, las Halel, que nosotros cantamos en Pesach, y es un video que es bastante extenso. De hecho que hay un pedazo del video que dice 5 de la mañana durante la vigilia de Pesach. A las 5 de la mañana estoy tocando guitarra, cantando una canción a esa hora, a las 5 de la mañana. Pues si a esa hora ustedes me vieron cantando, pues durante toda la madrugada pues fue prácticamente así. Terminamos como a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana terminamos esa vigilia. Y hacemos algo similar en los Shabbats, nos extendemos hasta la madrugada. Del Shabbat, que será así. Pondré acá atrás, cuando se termine el video, pondré un pedazo chiquito y el título para que la busquen si no la tienen y pues la puedan cantar. Luego de eso pues oramos agradeciendo a Elohim por los alimentos, cenamos y luego tenemos un tiempo de adoración aquí en la de Cuba. En la de Estados Unidos, luego de cenar pues leen la Parashot. Nosotros aquí en la de Cuba adoramos a Yahweh, pues lanzamos, cantamos Halel, hacemos un tiempo de adoración y exaltación para nuestro Abba Kadosh. Nosotros leemos la Parashot al amanecer, mientras nuestros hermanos allá en la Keilah de Estados Unidos pues tienen ese tiempo de adoración y exaltación que nosotros tuvimos al anochecer. Luego de tener ese tiempo, después de leer la Parashot por la mañana, pues almorzamos. Y pues yo hago este tipo de videos a esta hora, o a veces los hago el viernes antes del inicio de Shabbat o después de la comida, antes de la adoración, hago los videos. O si no los hago pues en la mañana o cuando tengo un tiempito en el Shabbat, pues me dedico a hacer este tipo de videos. Luego pues tenemos el culto, que es la parte de la predicación, que lo damos a eso 2 de la tarde aproximadamente, y termina ya cuando terminamos el Shabbat, cerramos con adoración y exaltación a nuestro Abba Kadosh y oramos para finalizar el Shabbat. Nuestros hermanos pues en el Shabbat, la jalá, pan de Shabbat o cualquier otro tipo de pan, vino y pues la comida normal que se hace en Shabbat. Nosotros no
seguimos las tradiciones ni de las velas, ni de las luminarias, como se dice en Israel, nuestros hermanos en Judá dicen luminarias. Nosotros ni seguimos esas tradiciones de las luminarias, ni los de lavado de las manos, ni nada así, porque recuerden el verso que dice en la Biblia que pues cuando dice sus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan, no se referían a un lavado de manos como nosotros nos lavamos antes de comer, sino un lavado ritual que realizan los judíos como una tradición. Ese lavado ritual en el que ellos se referían, y los discípulos de Yeshua obviamente no seguían las tradiciones de hombres, por lo tanto no hacían ese lavado ritual. Ahora aquí, siguiendo, les voy a dejar con algunas halel que son movidas, y en hebreo la lengua Kadosh. Recuerden, el hebreo es la lengua Kadosh, debemos aprenderla. Tengo varias clases, tengo 2 clases de hebreo en el canal, y vemos si podemos ir subiendo más para ir adentrándonos más en esta lengua maravillosa que es la lengua original en la que fue escrita la Torá. Les dejaré algunas canciones en hebreo para exaltarnos y adorar a nuestro Abba Kadosh. También les dejaré la del Shabbat. Entonces, Shabbat Shalom Ahim, Shabbat Tov, que tengan un bonito inicio de semana ahora al finalizar el Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shabbat. La mujer, el carpintero hizo el pan, y el Padre le dará su bendición. La familia se reúne en oración. Esta noche solo hay ruegos y canción, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat. Vehoyo, vehoyo, vayoy mahu, vehoyo, vayoy mahu. Uvo ivim beyeretz Ashur, vehanidochim beyeretz Mitzrayim. Vehoyo, vehoyo, vayoy mahu, vehoyo, vayoy mahu. Uvo ivim beyeretz Ashur, vehanidochim beyeretz Mitzrayim. Do 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 do. Itoka v'shoifar gadoy. Do 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 do. V'shoifar gadoy. Do 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 do. Itoka v'shoifar gadoy. Do 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 do. Male ani aleichem, male ani. Kilu kidashtem oisi. Male ani aleichem, male ani. Kilu kidashtem oisi. Male ani. Matem kidoshim, matem kidoshim, matem kidoshim, matem kidoshim, male ani aleichem, male ani. שהחיינו וקיימנו מתוך שמחה, ברכות כולם אומרים למלך העולם, שירו מתוך הנשמה, וכולם נותנים ידיים, וכולם שרים, ועכשיו עושים לחיים, ועכשיו כולם רוקדים, וכולם נותנים ידיים, וכולם שרים, ועכשיו עושים לחיים, ועכשיו כולם רוקדים. אתה תמיד קרוב, תודה לך על שמש בשמיים בכל יום, על אהבה המלווה לכל מקום. תודה לך על הניסים ועל הטבע גם, מודה אני מלך חי וקיים. תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה לך השם, כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה.
השמש שוב זורחת יחד אור ראשון עולה הבוקר ממלא באושר בשבילי נברא העולם לי 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 בשבילי נברא העולם קום והתהלך בארץ הקדושה בארץ אשר הרקע התהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה קום והתהלך בארץ הקדושה בארץ אשר הרקע ימה 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 וקדמה ימה 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 צפונה ונגבה כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך לך אתננה את ארץ ישראל ימה 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 זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, רחל ולאה, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורה, עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורה, עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורה, עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורה. A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you to sing the song and spread the party. It's a ball, and ain't nothing gonna get me down.